dirección, bajar y hacer nuestros pilotes de una manera que tenga la sangre seca o con la menor cantidad de agua, ¿sí? Luego de que se colocan los tubos filtrantes y para direccionar la napa freática que se utiliza. Más fuerte, por favor, porque casi resulta que la pregunta que hace la compañera tiene que llegar a ustedes. O sea que preguntar para que se escuchen tus compañeros, entonces la respuesta también va a llegar para ellos. Vos dijiste que se utilizaban los tubos filtrantes y para direccionar la napa freática, ¿cómo se llamaba el instrumento que se utilizaba? ¿Cómo se llamaba qué? Lo que se utilizaba para direccionar la napa freática. Y se llama tubo filtrante, sistema de tubos filtrantes. Pueden ser de dos tipos, escalonados o tubos filtrantes profundos. Habíamos quedado que iban a leer el capítulo 1 del libro de Tratado de la Construcción de Smith. O sea, nosotros pensamos que ya leyeron para esta segunda clase para poder ir avanzando y pudiendo hacer las preguntas y haciendo las respuestas para ustedes. Bueno, entonces la excavación, ¿verdad?, se hace por partes. Para la excavación también se hace el redireccionamiento o se trata la napa freática para que la misma no tenga incidencia en el proceso de excavación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de excavación que se va a hacer, ¿verdad?, se tiene que graficar. Acá, por ejemplo, en este ejemplo vemos que han adoptado un sistema de pilotes, que acá está el edificio, ¿verdad? Toda esta carga del edificio viene sobre este pilote, ¿verdad? Entonces, este pilote va a cargar a la totalidad de la carga cuando esté terminado el edificio. De la misma forma en que se hizo el tubo filtrante, se pueden hacer tubos escalonados, así, acá una parte, acá otra parte, así, otra parte así, y acá se utilizan las bombas que van bombeando parte de esto para poder hacer la excavación. Eso se tiene que graficar, se tiene que explicar en el trabajo práctico. ¿Está? ¿Podemos pasar? Habíamos visto que íbamos a estudiar 3 tipos de sistemas de fundaciones para poder determinar cuál de ellos es el que más se adecua a nuestro sistema, ya que cada grupo tiene un terreno diferente y tiene un proyecto diferente. Por lo tanto, las tensiones del terreno son diferentes para cada grupo, ¿verdad? Y el peso de cada uno de los pilares que transmite la carga al terreno también son diferentes en todos los grupos. Entonces, pero el proceso de realización de cálculo y de determinación del sistema de construcción que vamos a utilizar para las fundaciones siempre es el mismo. Simplemente van a variar los datos numéricos de grupo a grupo, pero el proceso en sí es el mismo. Esta es una de las maneras de hacer una fundación para un edificio pequeño. Normalmente puede ser utilizado el tipo de fundación en una pantalla de pilotes cuando no tenemos construcción acá. Porque fíjense, hay un trípode, este era un video, en realidad se quedó como foto nada más. Era un video y vemos un tubo camisa que se introduce. Este es el tubo camisa que se introduce en el terreno a presión, y dentro del tubo camisa se introduce de nuevo un tubo sonda con el que se quita y se extrae toda esta tierra que es la parte que se está extrayendo del terreno. Esto tiene un trípode, fíjense, ahí un trípode bastante grande, y esto por percusión se va como si fuera clavando dentro del terreno. Esta camisa tiene 3 metros de largo y tiene rosca acá en la parte superior. Entonces se introduce los 3 metros, se le enrosca otro nuevo tubo y se va introduciendo a presión otros 3 metros hasta llegar a la profundidad deseada. Y dentro de esta camisa entra este tubo sonda que, como habíamos visto en la clase anterior, tiene una válvula acá
y el terreno entra acá y posteriormente abajo por presión normal se cierra la válvula, se quita esto acá afuera, se quita afuera y luego se extrae el terreno, el material que estaba acá y que forma parte de la zanja. Pasamos, vamos a hacer un paso rápido. Esta es una foto donde tenemos el tubo camisa ya extraído, el pilote ya terminado. Acá vemos un pilote terminado, acá vemos otro pilote terminado y acá un pilote en proceso de inicio para la realización. Acá se está marcando nada más el pilote. Dentro de esto es lo que va a entrar el tubo camisa después y se va a hacer el mismo proceso que esto. Esta es la zona de obra en la realización de este tipo de pilotes. Este es un pilote Strauss con camisa. Con camisa, ¿por qué? Porque la camisa hace de que podamos perforar el terreno y podamos extraer la tierra de la zanja, formar la zanja. Otra manera de realizar es con una barrena, y no se produce vibraciones, no usa camisa y como un tirabuzón eso extrae el terreno y tenemos la formación del pilote así, la construcción del pilote sin vibración. Entonces la consulta que le hago es: este pilote que va a formar parte de la pantalla de pilotes con su vía de coronamiento acá arriba que lo va a arrastrar a todos los pilotes entre sí, se va a hacer con este sistema que hemos visto o con el sistema de la barrena en forma de tirabuzón que no produce vibraciones en el terreno vecino. ¿Cuál de los dos vamos a utilizar? La barrena, primero porque en el terreno del vecino, acá, hasta acá, este es nuestro edificio, no podemos ubicar el trípode. Porque el trípode, como su nombre lo dice, tiene 3 patas acá, se unen acá y acá se realiza la excavación del pilote en medio de estas patas. Entonces, si nosotros tenemos nuestro edificio ya acá, ya no podemos utilizar el trípode. Entonces vamos a utilizar una máquina que es un camión o una retro, ¿verdad?, que llegue hasta acá y con su brazo, este es nuestro terreno lindero, con su brazo nos excave en el lindero mismo del edificio, ¿verdad? Nos va a excavar acá, luego esto se va a mudar, nos va a hacer otra excavación acá, otro pilote, otro pilote, otro pilote y así vamos a ir formando nuestra pantalla de pilotes. ¿Okay? Pasamos, por favor. No, fíjense que toda la explicación que nosotros vamos a realizar del sistema constructivo adoptado tiene que ir acompañado de gráficos. O sea, no queremos mucha literatura, la básica nada más, porque sobre esto van a rendir. El tema puede ser, por ejemplo, proceso de excavación de la pantalla de pilotes, ¿verdad? Y el tema siempre es graficar, explicar y predimensionar la pantalla de pilotes que tiene en su edificio. Entonces son graficar por un lado, explicar por otro lado y predimensionar por otro lado. Siempre son 3 preguntas las que se van a hacer. O sea, dentro de un tema van 3 preguntas. Esto tiene directa relación, el gráfico, con la explicación. La explicación tiene que ser coherente con el gráfico y el predimensionado tiene que ser coherente con ambas situaciones. Y les voy a dar un ejemplo ya de un caso que sucedió, ¿verdad?, en donde pudo haber estado bien esto y pudo haber estado mal esto y solicitó que se le considere una parte. Entonces tiene que haber una coherencia entre las 3 preguntas para que la situación sea válida. Les doy como ejemplo algo muy sencillo, que el tema diga, por ejemplo, graficar y explicar la figura métrica llamada cuadrado.
Entonces, en la parte de graficación hacemos este gráfico. En la parte de explicación decimos: el cuadrado es una figura geométrica que tiene un punto llamado centro y un radio que parte del centro y va a todo lo largo del perímetro de la figura. Esa longitud se llama radio y los dos radios se llama diámetro. Entonces, graficar, explicar. Acá no hay predimensionado porque le podemos poner predimensionado de 10 centímetros. Entonces va a tener un radio de 5 y un diámetro de 10. Entonces, esto y esto ¿está en relación a la pregunta que era cuadrado? No. Entonces, este tema no se entendió, entonces esto queda invalidado. Aunque una parte, que es el gráfico, esté bien hecho, evidentemente no se ha entendido. Entonces, por eso hacemos la aclaración de que tiene que haber coherencia entre una parte y otra parte de lo que ustedes están mencionando. Acá vemos rápidamente un proceso de excavación. Ahí está la máquina que con una barrena helicoidal está excavando. Fíjense que la máquina puede trabajar teniendo un linero hacia la izquierda, no produce vibraciones. Afuera se hacen ya las armaduras de lo que sería el pilote en sí, que es la foto inferior. Ahí vemos cómo trabaja la barrena, ¿verdad? La barrena también, llegado a una cierta profundidad, si hace falta excavar más, se le agrega un brazo que allá en la parte superior del brazo se le agrega nada más esta parte se agrega y la barrena va teniendo continuidad hacia abajo. Luego se introducen las armaduras acá y luego se rellena todo esto con el hormigón, dejando parte del hormigón por encima del nivel que vamos a utilizar, que posteriormente esto será desmochado, que implica la extracción de todo este material. Fíjense que en la foto anterior vimos que en el gráfico acá vemos una línea recta, esto fue dibujado en AutoCAD seguramente, una línea recta, acá no hay barro, no hay agua, que no es la realidad, por eso le mostramos en la foto real cómo se dan obras. Por eso se hace el desmochado de los últimos 20 centímetros del pilote en la parte superior. ¿Para qué? Para continuar el siguiente elemento estructural, que sería un cabezal. ¿Pasamos? Sí. Vemos distintos tipos de procedimientos. Acá vemos la máquina pilotera con su barrena helicoidal que está haciendo una excavación. Es una máquina pilotera pequeña de 40 centímetros de diámetro nada más. Este es otro sistema que es prácticamente lo mismo que eso, ¿verdad? Para hacer la excavación. Acá vemos una barrena que tiene más de 1,50 m de diámetro, que sería esto. Esto está acá en forma horizontal nada más. Y en el extremo de la barrena vemos otra vez que tiene una serie de dientes para facilitar su excavación. Una vez hecho la zanja, se coloca con una grúa, se levantan las armaduras. Estas armaduras se introducen se introducen en esta zanja, se introducen en la zanja una vez terminada la excavación, y cuando la armadura está en su lugar, con todas las precauciones, teniendo el recubrimiento previsto, teniendo acá el espacio previsto para que las armaduras no tengan contacto con el terreno, posteriormente se carga el hormigón de tal manera a tener el pilote terminado. ¿Pasamos? Vemos acá cómo se manejan los pilotes de gran diámetro. La grúa introduce acá. Al introducir la grúa, si esto no tiene una camisa, puede producir desmoronamientos en las paredes del pilote. Normalmente se pone una camisa de 3 metros de profundidad, aunque no necesite, para evitar que estas personas, al caminar alrededor de la zanja, produzcan desmoronamientos dentro de la zanja. Entonces,
por lo menos en esa última parte de los 3 metros, cuando no se necesite camisa en la totalidad de la extensión del pilote, se coloca igual en los últimos 3 metros, y eso posteriormente, cuando se carga esta parte con la misma grúa con la que se introdujo esto, se está quitando otra vez esta camisa y se reutiliza en otro pilote, ¿ya? Luego se hace el cargado del elemento que está acá en el pilote. El cargado, acá tenemos una situación, esto es una foto en donde está mal. El cargado, voy a dibujar acá en un pilote ya hecho. Vamos a suponer que este sea un pilote de gran diámetro, 1,50 m de diámetro acá, y está llegando a esta profundidad. Nosotros no podemos cargar desde afuera el hormigón, porque el hormigón podría venir y quedarse por acá y no tener continuidad. Tenemos que introducir dentro del pilote un tubo, ¿verdad?, que es un tubo Tremix, y a través de ese tubo cargar de tal manera que el hormigón recién salga del tubo en esta parte y vaya llenando esta parte, ¿verdad? Con la fuerza que tiene el mixer al bombear el hormigón que tenemos acá, esto normalmente se suele compactar bastante bien. Por eso es que también acá, entre esta armadura y la zanja, hay un elemento que, si yo tengo la armadura, estoy dibujando en escala 1:1, esta es una armadura de 20 milímetros, y se le pone un separador que es como una estrella, así, de plástico, así, de tal manera que acá esté la zanja y la armadura no tenga contacto con el terreno que está acá. Esto le hace separar. Estoy dibujando en planta. Entonces, con esto, ¿qué garantizamos? Garantizamos que el espacio que hay entre esta armadura y el terreno esté llenado por el hormigón. Pues si no tuviéramos este separador, esto se podría mover y podría tocar acá nuestro terreno, y entonces el hormigón solamente cubriría parte de esta armadura y no cubriría esta parte. Al no cubrir esto, empieza un proceso de oxidación que puede llegar a la corrosión y posteriormente puede llegar con unos años al colapso de la varilla. Esta varilla se puede soltar totalmente por efecto de la corrosión. ¿Pasamos? Sí. Esto vemos simplemente a modo de ejemplo, porque nosotros no vamos a utilizar zapata, de cómo se suelen armar los elementos para sostener un pilar. Puede ser un pilar publicitario, cualquier otro elemento de sostén. Fíjense en la profusión de armadura. Con este tipo de profusión de armaduras nosotros vamos a trabajar. Ya no vamos a utilizar la varilla de 6, no vamos a utilizar la separación de 25, de 20, vamos a hacer armaduras bastante, diríamos así, profusas, y vamos a llegar al máximo de armadura que tenemos que llegar en los elementos estructurales, porque nuestro edificio es de gran envergadura. Y ahí vemos otra foto en donde se está manejando el pilote de gran diámetro, se está introduciendo dentro de la zanja para su posterior cargado. ¿Estamos? Sí. Preguntas hasta acá, por favor pregunten, porque esto es lo que se les va a preguntar posteriormente. Sí, se llama separador. O sea, este es un separador. Si me preguntas si el separador tiene un nombre, sí, se llama separador. En este caso es en forma de estrella. Tenemos fotos en donde, por ejemplo, cuando tenemos una losa, para no tocar la armadura de esta armadura en una losa, no se usa la estrella, sino se usa como unas patitas así. Acá va el encofrado, estoy dibujando en escala mayor a 1:1. Esto tiene 1,5 centímetros, 2, 3, 4, 5 centímetros. Voy a ver si me acuerdo, la próxima le incluye la foto de todos los sistemas en la clase. Y acá están las varillas. Entonces, este es el encofrado, ¿verdad?
Esto es los 1,5 centímetros que nosotros necesitamos para recubrir la losa, y esta es la varilla que queda suspendida por encima de este elemento de plástico. Como esto tiene una puntita acá, al desencofrar esto no se ve, pero tenemos la garantía de que esta varilla está totalmente cubierta con hormigón y este recubrimiento se mantiene, que es el recubrimiento que nos dice el calculista, ¿verdad? Entonces, para cada caso, en este caso losa, se usan este tipo de separadores. Para los elementos verticales se usan estos, para las vigas se usan estos. ¿Pasamos? El anterior no me queda, perdón. Sí, ahí vemos simplemente la barrena grande que ya habíamos visto. Hay un acercamiento de la barrena. Fíjense que la barrena en su extremo tiene una serie de elementos otra vez que facilitan la excavación de la misma. Vemos la barrena que está trabajando en el momento en que está penetrando y luego extrae el material. Ahí vemos un acercamiento de cómo está trabajando. ¿Pasamos? Bueno, todo esto se hace para que posteriormente, después nosotros estamos dando un ejemplo de uno de los sistemas de fundación, que es el pilote de gran diámetro. Este es un pilote de pequeño diámetro, tiene solamente 40 centímetros de diámetro. Los pilotes de gran diámetro son de 60 en adelante. Los que leyeron el libro de Smith, ¿me pueden decir hasta qué diámetro dice el libro que se puede construir? En el capítulo 1 está, en la parte de pilotes. ¿No han leído todavía el libro? Bueno, yo les digo de que si no acompañan esto, cada vez va a ir complejizándose más los contenidos y no van a poder acompañar. Entonces lean por favor, porque de lo contrario van a hacer otra vez alumnos el siguiente semestre. Entonces no queremos eso, ¿sí? Ni ustedes ni nosotros. ¿Está? Este es un pilote y un cabezal. Encima de este pilote acá, antes de llegar a la viga de fundación, se hace un cabezal, que es el elemento, ¿verdad?, que llega y sirve para distribuir las cargas del pilar y llegar al pilote, porque podemos tener más de un pilote en el cabezal. Y en este caso quiero mostrarles nada más un pilote. Acá vemos un pilote, acá vemos otro pilote y acá vemos otro pilote. Y este es el cabezal, esta es la armadura del cabezal, que es como una jaula que tiene estribos en forma horizontal, así. Tiene estribos en forma de uno de los lados, que es así, y tiene estribos en el otro lado, que es así. Va acá, sube acá y va acá. Es decir, son 3 estribos enlazados entre sí. Este es un edificio de 3 niveles y este es el detalle de su correspondiente armadura. Entonces multipliquen esto por 20 y es lo que ustedes van a tener en cantidad de armadura, en tamaño de armadura y 20 veces más grande que esto. Entonces cuando te digan arquitecto, arquitecta, hoy o mañana queremos cargar el pilote, queremos cargar el cabezal, entonces queremos su autorización. Y ustedes tienen que ya verificar si realmente está correcto el armado del mismo, de cualquier elemento, pilote, cabezal, viga, etc. Entonces, para no asustarles, no les muestro el cabezal de 20 pisos, les muestro el de 3 niveles nomás. Pero ustedes ya se imaginan lo que será el de 20 pisos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahí ya se ha hecho el desmochado. Fíjense que se limpió ya la parte superior del pilote de toda esa cantidad de barro que teníamos acá, ¿verdad? Ya el pilote está limpio, las varillas están sin óxido y ahí se puede proceder para cargar el siguiente elemento. Fíjense que las varillas tienen un color naranja. Este grado de oxidación todavía es permitido en el hormigón, cuando la oxidación está en su fase inicial. Si esto está más oxidado y el hormigón empieza
a descamarse, ahí ya no se puede utilizar. Ya se tiene que rechazar, sepan eso ustedes, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos una jaula. Cuando ustedes vean esto en su computadora van a darse cuenta que es un elemento que tiene en su base, en los costados y en la parte superior tiene armaduras. Esta es una vista de lo que recién vimos en el pequeño. Esto es para un edificio de 6 niveles. Fíjense la cantidad de personas que están trabajando en el cabezal, están introduciendo las varillas en espera del pilar antes de cargar el cabezal. Fíjense acá perdón, se me movió el mouse, entre las varillas y el tamaño del pie de la persona, ya no son varillas de 6, no son varillas de 8, son de 20, de 25 milímetros, 20 milímetros, ¿sí? 25 milímetros. Es una varilla gruesa, tiene el peso de nuestra compañera. Una varilla de 25 milímetros tiene 47 kilos. Una varilla de 32 ya no se alza, una persona ya no alza. Como mínimo se necesitan 2 personas o 3 personas para levantar y mover una varilla. Ese tipo de armaduras son los que vamos a utilizar nosotros. No ya prácticamente, estamos hablando de las fundaciones. Ya no hay la varilla de 6, de 8, etc. Entonces vemos acá, esta era la zanja donde se iba a construir el cabezal. El cabezal estaba construido acá afuera, se armó acá, luego se hizo un proceso de sistema de drenaje, se drenó el agua que estaba acá y tenemos estas condiciones. Esta foto es de acá. Tenemos estas condiciones para poder continuar nuestro trabajo. Acá tenemos una napa freática no de mediano, sino de gran caudal. Habían grandes bombas trabajando en forma simultánea en toda la obra. Fíjense la cantidad de personas que están trabajando y posteriormente esto, cuando esté en condiciones, se da la autorización lo dan los residentes de obra, los que trabajan ya van a saber eso, y la autorización es por escrito, así que cuando hay algún problema hay un culpable, el que firmó ese escrito. Entonces la responsabilidad del residente es enorme. Entonces, una vez que las condiciones estén dadas, se ha drenado, se ha armado, se ha verificado, está todo en condiciones, se carga el hormigón. Y luego, cuando el hormigón ha fraguado y endurecido, acá se va a hacer el pilote, se retiran los drenajes provisorios que hemos dibujado ahí y el agua puede volver a su cauce normal estando ya el hormigón endurecido. Fraguado e endurecido, entonces ahí ya no le afecta la napa freática. Entonces hay todo un proceso que hay que tratar de la napa freática para la construcción, ¿verdad? Y posteriormente entonces luego de esto se va a hacer un sistema de drenaje definitivo. Esto que estamos mencionando es drenaje provisorio. Nosotros habíamos dicho que podíamos elegir varios tipos de un sistema de fundación. ¿Qué les parece si hacemos un primer ejercicio ya? Vamos a no elegir los sistemas de fundaciones. Vamos a descartar los sistemas de fundaciones que técnicamente por su proceso constructivo no podrán ser utilizados. Profe Nilce, una persona por grupo nomás necesitamos para la habilitación. ¿Se acuerdan? Sí, gracias. Tengo este edificio que hoy trajeron, que están allá habilitando con los profes. Tiene 20 niveles, 20 pisos y estamos tratando de imaginarnos cuáles podrían ser los 3 sistemas de fundación que habíamos dicho que íbamos a estudiar, y de entre los 3, uno de ellos va a ser el elegido. En vez de hacer la elección hoy, ¿qué les parece si descartamos? Vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a descartar
¿Cuáles son los sistemas que no pueden ser por las condiciones de nuestro terreno? Empiezo descartando yo. ¿Les parece? Yo descarto la piedra bruta colocada, que no me va a soportar 25 pisos. Perfecto. Okay. Otro sistema que no vamos a poder utilizar, las zapatas. Entonces, ¿por qué dicen que no van a poder utilizar las zapatas? Por el peso del edificio. Y si dimensionamos las zapatas de acuerdo al peso del edificio, van a ser muy grandes, claro. Tiene que ser profundo, pero claro, acá puedes construir hasta 2,5 metros y ahí va a estar tu zapata, ¿verdad? Pero por el peso que tiene, vamos a hablar, ustedes cuando hayan el peso del pilar más cargado, van a mencionar, van a encontrar, van a calcular de que va a estar entre 1.000 a 2.000 toneladas. Entonces, para 1.000 toneladas necesitamos una zapata, así, ¿verdad? Y tenemos otro pilar acá y ya no hay espacio. Entonces, son fundaciones superficiales que se utilizan para estructuras medianas. Perfecto, descartamos la zapata. ¿Qué otro sistema descartamos? Rápido, por favor. Necesitamos ir rápido porque tenemos poco tiempo. Ok, nos vamos directamente a la dedocracia, ¿sí? Muchachos, ¿sí? ¿Qué descartarías en el caso de tener este edificio? ¿Qué sistema podría estar fuera ya de tu criterio? La zapata corrida también, porque hay que lo mismo que la zapata tiene una condicionante que son para pequeñas cargas y tienen inclusive el problema de hacerlo corrido. Perfecto. Otro sistema, señor. Bueno, la platea de fundación, lastimosamente tenemos un solo pincel. El negro no funciona. Azul, ¿verdad? Sí. Si yo tengo una zapata, marco acá la zapata, esta es más o menos su área de incidencia de su bulbo de presión. Así marca el libro de Smith que trabaja, ¿verdad? Entonces, una platea de fundación, si tenemos todo esto, la platea de fundación sería acá y acá, todo nuestro terreno. Pero, ¿verdad? La unidad de transmisión, la unidad de carga por área, que sería el kilogramo por centímetro cuadrado. Vamos a probar si muchas gracias, se me acordará de volver. ¿Sí? Sería mucho menor. ¿Por qué? Porque tenemos gran área. El área es enorme. Entonces, la tensión que se da en kilogramos, la tensión es peso sobre área, es la fórmula de compresión simple que estamos dando desde la secundaria, ¿verdad? La tensión que se da acá va a ser el peso pero dividido en un área muy grande que es toda el área de la zapata. Entonces acá va a tener como el área es grande, ¿verdad? El peso se va a distribuir en un área muy grande. Vamos a tener, esto se da en centímetros cuadrados, vamos a tener una unidad muy baja de tensión que va a soportar. Entonces la platea no forma parte de los sistemas que vamos a descartar, sino que forma parte de los posibles sistemas que sí vamos a ¿por qué? Por el tamaño de su área, ¿verdad? Al aumentar el área disminuye el peso por cada unidad de medida, que es el centímetro cuadrado, porque nuestra tensión está dada en centímetros cuadrados. Entonces, la platea puede ser uno de los que sí vamos a estudiar para determinar. Rápidamente, si me citan, ya sin explicación, me citan nada más cuáles son los posibles sistemas que estamos evitando o que no vamos a poder estudiar
por cuestiones técnicas que ya habíamos visto. Linderos construidos, napa freática. Me voy directo ya a la dedocracia, señorita. ¿Qué descartarías? Ahora no se me ocurre nada de lo que ya está. No se te ocurre nada. ¿Cuáles son los sistemas que conocen entonces ustedes? Vamos a citar y vamos a ver si descartamos allí o aceptamos. Los sistemas de fundaciones profundas para edificios o platea. Ya vimos que la platea puede ser uno de los sistemas. ¿Cuáles serían otros? ¿Alguien habló? Sí. Los pilotes Strauss vamos a descartar para este sistema de fundaciones, porque los pilotes Strauss, sí, tiene razón la compañera, se hace solamente hasta 40 centímetros como vimos en la foto, y acá vamos a necesitar grandes pilotes. Entonces acá el Strauss está descartado, pero acá en donde tenemos la pantalla de pilotes cuya función va a ser resistir el empuje lateral, acá sí podríamos utilizar el Strauss. Entonces en esta situación sí, pero en esta situación no. Perfecto. El Strauss, estamos hablando de la fundación de la torre de 25 pisos. Perfecto, lo que dijo la señorita. Otro sistema, por favor. Otro tipo de pilotes que conocen, ¿cuáles? Ustedes ya dieron fundación en sistemas constructivos anteriores. Ustedes ya dieron pilotes, mencionamos en la clase de sistemas estructurales 1, en la última clase. ¿Qué tipo de pilotes además conocen? ¿Conocen los pilotes prefabricados? Que son como unos clavos gigantes hechos de hormigón con una punta de acero y una cabeza de acero y que se meten por percusión, ¿verdad? Se golpean y así se meten dentro del terreno. Los muelles, por ejemplo, se hacen así. Los muelles, como están en el río, no tienen problemas de vibración. Si nosotros tenemos dos linderos construidos, como acá y acá, ¿podemos acá utilizar los pilotes prefabricados? No podemos, porque estaríamos introduciendo muchísima vibración a los linderos y posiblemente dañaríamos los linderos. Entonces todos estos están ya descartados, ¿verdad? Al tener agua, les doy el dato, al tener agua, ¿qué tipo de fundación estamos descartando? Al tener presencia de agua. ¿Qué descartamos? ¿Qué fundación se realiza con la excavación a mano? El tubulón. El tubulón es como un pilote, solo que acá una persona entra, ¿verdad? Y hace la excavación con pala de esto. Con pala se excava esto. Y después, en la parte de abajo, se hace un ensanchamiento de la zanja. ¿Para qué? Para tener mayor superficie de apoyo. O sea, aumentamos esto para disminuir este valor de unidad de centímetro cuadrado. Entonces, como acá hay una persona que va a entrar y acá tenemos una nava freática, entonces queda totalmente descartado ya el tubulón. De esta manera, técnicamente o por su sistema constructivo, vamos descartando los sistemas que no nos conviene utilizar, que no podemos utilizar. Y de la misma manera vamos a hacer aquellos sistemas que sí podamos utilizar, que en la mayoría de los casos van a ser pilotes de gran diámetro, van a ser plateas, ¿verdad? Y van a ser la combinación de estos dos elementos que son los pilotes y las plateas.
Estos son los tres tipos que vamos a estudiar detalladamente, con sus características, sus procesos constructivos, sus ventajas y sus limitaciones. Y cuando conozcamos la totalidad de los tres sistemas, de estos, de acá va a salir uno que va a ser el sistema adoptado, pero tenemos que conocer los tres. En el examen se les puede pedir que mencionen los tres que estudiaron, ¿verdad? En el examen se les puede pedir, después de los tres que estudiaron, cuál es el que tomaron la decisión de utilizar y las razones por las cuales se tomó esa decisión. Se dan cuenta que nosotros no estamos pidiendo que ustedes repitan lo que nosotros damos, sino que estamos dando situaciones en donde ustedes tienen que procesar la información y generar una respuesta. O sea, lo que queremos hacerles es pensar a ustedes, ¿verdad? Recoger información, procesar la información y generar una respuesta, una o más respuestas correspondientes. Pues podemos tener más de dos situaciones. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? ¿Consultas? Por favor, el que tenga una consulta, levanta la mano y... Sí. Sí. Este es pilotes de gran diámetro, como el que recién estuvimos viendo la foto, ¿verdad? Las plateas, ¿verdad? Como las que recién estuvimos dibujando acá, como la foto que mostramos también de la platea. La primera foto que mostramos hoy fue de una platea de 2 metros de altura, ¿verdad? Y una combinación de pilotes y plateas. Los grandes edificios normalmente tienen esta combinación, ¿verdad? Pilotes y plateas. ¿Pasamos? Sí. Entonces se hace una descripción detallada, graficada y explicada. Acá mostramos esto. ¿Qué falta en esto si va a ser el detalle de esta pantalla? ¿Qué nos falta? Estoy dando la pista. ¿Qué nos falta? Nos falta la planta, porque hay 3 posibles sistemas de pilotes que ya vimos el viernes anterior. Entonces, la planta de estos, sean separados, tangenciales o secantes, faltan estos para que se pueda completar la información. Una información muy precaria, por eso pusimos ahí. Vamos a mostrarles siempre, eso me olvidé de decirles, siempre vamos a mostrarles alguna cosa en donde hay que corregir algo. Es decir, que no es que podamos ser autodidactas en nuestra casa y ver todo esto y estudiamos. No, en todo lo que le mostramos algo vamos a poner de la parte de ustedes para corregir. Entonces hay un elemento en cada parte de los contenidos en donde no está correcto, que el que lee, estudia, se va a dar cuenta de que este no está correcto. Entonces acá pueden hacer la consulta correspondiente y acá aclaramos. ¿Está? Utilizamos esa estrategia didáctica y ponemos a conocimiento de ustedes que estamos utilizando esa estrategia. ¿Se entiende? Cuando tomemos el material, algo está faltando o está mal en ese material, que se van a dar cuenta si estudian. Si quieren memorizar, van a memorizar todo y uno de esos está mal. Guay si justamente eso se toca en el examen. Entonces, la idea es que ustedes recojan la información, procesen y, vuelvo a repetir, voy a repetir 100 veces, manejen posibles soluciones, porque así se presenta la vida real. Así se presenta el trabajo profesional que van a hacer ustedes o los que están trabajando ya están haciendo. O sea, se presenta una situación y tenés varias posibles soluciones. Vos tenés que analizar esas posibles soluciones y plantear, esta creo que es la que nos conviene, o esta, y discuten entre todos otra vez en el equipo y optan por una de ellas. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro equipo. O sea, ustedes pueden encontrar que puede ser esta y esta la que conviene. Discuten en el equipo, dan su opinión y en el equipo deciden que va a ser esta y el por qué.
¿Entienden? Esa es la situación. Porque suelo mostrar gráficos de internet, de páginas de arquitectura y de ingeniería que están mal. Entonces suelo traer, no sé si con ustedes en el semestre anterior mostré la zapata que estaba mal hecha en una página de ingeniería. No sé si con ustedes. Yo mostré, esto está en internet, está bien, dan autorización para cargar y estaba todo perfecto y había un error en su detalle, ¿verdad? Pero era un error que hacía que la zapata se iba a desmoronar, o sea, iba a fallar la zapata. Era un error garrafal de una página de internet, de una página de ingeniería. El dibujante se le pasó y bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos siempre? No memorizar los trabajos, no memorizar los dibujos, no memorizar los gráficos, sino analizarlos de tal manera que podamos tomar las decisiones correspondientes. ¿Sí? Pasamos, esto ya vimos en la primera clase, ya hicimos la explicación correspondiente. Como recién habíamos hablado, la diapositiva anterior era de pilotes, entonces volvemos a mostrar los tipos de pilotes que ya vimos el viernes pasado. Ahí vemos ya el pilote terminado en la parte superior, que es lo que se va a desmochar posteriormente. Este también era un video, se quedó como una foto. Y fíjense, este es el caso que ustedes tienen. Una napa freática de mediano caudal, la que nos dé este tipo de terreno. Entonces, todos los cuidados que hay que tener para que este tipo de terreno, este es un día, fíjense, es un día soleado, no es un día de lluvia, es la napa freática superficial que está generando este tipo de inconvenientes. Es decir, para construir esto se tuvieron que tomar muchísimos cuidados para que no se nos corte nuestro pilote acá abajo, ¿verdad? Una vez que el pilote estuvo seco, entonces ahí se pudo volver a dejar libre la napa freática y esta es la situación. Posteriormente se canalizó por acá por el costado de la construcción, se llevó acá a una cámara colectora gigante que teníamos acá en el patio, pero la idea era manejar la napa freática. Acá vemos un cabezal, tiene 3 pilotes, un pilar. Este es el edificio de 3 pisos que les había mencionado, que habíamos visto su cabezal anteriormente. No es grande, esto tiene aproximadamente 1,50 por 1,20 más o menos, y creo que tiene 1,20 más o menos, 1,20 más o menos de alto. Estamos hablando de una estructura pequeña. ¿Estamos? Cuando hacemos la excavación habíamos dicho de que la retroexcavadora podía excavar la parte central, me refiero a esta foto, del terreno y dejar los taludes correspondientes, por más de que hicimos los pilotes acá, dejamos otra vez los taludes y en la medida en que vamos a llenar los espacios entre los pilotes, fíjense, se quitaban los taludes. Estos son los pilotes en este caso se hicieron de gran diámetro porque el terreno era bastante duro. El pilote Strauss que mencionó hace rato la compañera se puede hacer con camisa hasta una tensión admisible de 3,6 máximo hasta 4 kilogramos de resistencia del terreno. Luego la camisa se achata y ya no penetra dentro del terreno. Entonces en este caso ya se optó directamente por unos pilotes de gran diámetro, los más pequeños que se hacen de 60 centímetros tipo casa grande, y fíjense que luego entre pilote y pilote se llenan con las mamposterías, y las mamposterías se construyen diferente a lo que se construyen las paredes, se construyen de arriba para abajo. Fíjense, se hace una porción de pared, se excava acá, se hace esta porción de pared. Cuando esto está fraguado y endurecido, se excava por debajo y se va haciendo de arriba para abajo. Acá esto ya está endurecido, ahora se ha excavado esta parte y entonces se va a hacer la mampostería hasta acá. Entonces es un proceso totalmente inverso a lo que nosotros realizamos las paredes en una vivienda, en un departamento, etc. Y acá vemos de nuevo las vigas de coronamiento. Acá está la viga de coronamiento, es esta y esta,
Y vemos la viga de refuerzo para darle mayor rigidez a la viga de coronamiento. Cuando hablamos de los sistemas de drenaje, estamos hablando de estos dos posibles sistemas que menciona el libro. Este es un escaneado del libro de Tratado de Construcción de Smith, en donde tenemos, en el primer caso de la izquierda, tenemos los pozos filtrantes, que es un tubo filtrante con su succión en esta parte, y vemos que acá está la napa freática. ¿Qué es lo que hace esto? Baja la napa freática, así como se muestra en este gráfico. La napa freática estaba en esta posición con el tubo filtrante. Son los tubos filtrantes, porque son varios los que se utilizan. Entonces lo que hacemos es que esta napa que estaba acá baje hasta acá y luego vuelva a subir acá cuando vamos a construir nuestro pilote en esta parte. Entonces la extracción o el manejo de la napa freática debe ser muy por debajo del fondo de nuestro pilote. O sea que si nuestro pilote está hasta acá, fíjense, nuestro pozo filtrante va hasta acá. Entonces la napa freática hace esto y nuestra zanja del pilote está totalmente seca y podemos trabajar tranquilamente con el hormigón. Aún así hay que tomar otra serie de precauciones y se utiliza el lodo bentonítico para darle mayor estabilidad a las paredes de la zanja. Y esta es una imagen de una bomba centrífuga que se pone afuera. Esta corresponde a este sistema cuando vamos a acabar el centro del edificio para hacer las fundaciones. Acá los pilotes ya están terminados, entonces cavamos y hacemos en forma escalonada, y en cada parte utilizamos un sistema de pozos filtrantes que van bajando el nivel de tal manera que la retroexcavadora pueda entrar en esta parte y quitar la tierra, y posteriormente cuando trabajen esto y esto se trabaja en esta parte, y así sucesivamente hasta trabajar en la totalidad del terreno. ¿Preguntas hasta acá? ¿Pasamos? ¿No hay preguntas? ¿Pasamos? Sí. Ahí vemos el proceso de excavación, cómo se va a hacer. Esto está en la plataforma, ustedes pueden leer esto. Solamente acá no se lee bien porque la fuente que utilizaron era muy pequeña. Pasamos. Ahí vemos cómo se extraen los taludes, ¿verdad? Acá es donde les digo que puede entrar la retroexcavadora, y se dejan los taludes de protección porque tenemos un lindero construido. Y cuando se van a hacer las fundaciones linderas, ahí entra una retro pequeña, una excavadora pequeña, quita esto, o bien se puede hacer a mano, y ahí se hacen las fundaciones correspondientes. Normalmente lo que se hace es, esto se levanta acá, ya toda la parte de pilares y vigas, y esto se utiliza para apuntalar estos elementos que se veían en la foto anterior. Acá se está haciendo a mano, acá se está haciendo en forma mecánica. Todo esto que estamos analizando, en donde analizamos el edificio, estamos analizando el terreno, estamos analizando los procesos, estamos analizando la napa freática, cómo dominar la napa freática, cómo tratarla, cómo hacer la pantalla de pilotes, cómo hacer el talud, cómo drenar el talud, cómo drenar la parte de los pilotes para su construcción. Todo esto hacemos como trabajos anteriores a la realización de nuestra planta de fundación, ¿verdad? En la clase del viernes pasado habíamos hallado cómo es el proceso para determinar la carga del pilar que está cargando sobre nuestra fundación. Entonces, una vez tenidos esos datos, podemos proceder hacia todo este trabajo, y todo esto lo hacemos con una finalidad: llegar a tener el conocimiento exacto y poder llegar a hacer nuestra planta de fundaciones. Esa planta de fundaciones ustedes lo van a ver bien en su computadora porque acá se pixela. Un segundito, voy a mostrar algo. ¿Alguna consulta?
¿Algo que quieran consultar? No hay consultas. Voy a mostrar otra parte de la... Por eso yo te doy la responsabilidad. Lo que habíamos visto corresponde a la primera etapa del trabajo práctico. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que va a ser la segunda etapa del trabajo práctico. Entonces, antes de entrar en esto, vamos a tener 5 minutos de receso para no cansarles. Entonces, dentro de 5 minutos, ahora son las 9:48, dentro de 5 minutos iniciamos la segunda parte del proceso. ¿Sí? Ok. Yo